Sombras y luciérnagas. Capítulo 10. Primera parte. Casualidades. Candy pedaleaba con tanta energía que su bicicleta parecía volar sobre el camino de arena que la llevaba a casa de Annie. El perfume de los narcisos que crecían junto a su lugar de encuentro habitual inundó sus sentidos, anunciándole que, por una vez, llegaría antes que su amiga. Aún faltaban más de 10 minutos para las 6 de la tarde, pero ella estaría allí en menos de uno. De hecho, podría haber llegado mucho antes si no se hubiese detenido a comprar agua embotellada en el puesto de helados que entre mediados y últimos de mayo levantaba sus persianas si las temperaturas acompañaban. Se sentó sobre el pasto que aún conservaba su verdor y frescura y dejó la bicicleta tumbada a su lado. Luego ella hizo lo mismo, cruzando los brazos detrás de la cabeza mientras esperaba a que Annie llegase. El Parque Jubilee era un espacio verde muy tranquilo para pasear, hacer picnics o simplemente relajarse al aire libre, y estaba muy cerca de la casa de Annie. La suave brisa de la tarde trajo de nuevo la fragancia de los narcisos y, por alguna extraña razón, su perfume la hizo pensar en él. Candy deseaba hacerle ese favor, más aún teniendo en cuenta que Terry casi se lo había suplicado, y sobre todo después de aquel maravilloso y emocionante día que había pasado junto a él. Había sido muy gentil por parte de ese hombre tener el detalle de llevarla a los establos de su familia y enseñarla a montar a caballo. A él le había bastado compartir unas pocas horas juntos para darse cuenta que Candy adoraba la vida al aire libre, y estaba segura que por esa razón había querido llevarla a las caballerizas Grantchester. Solo existía un único impedimento para no haberle llamado y decirle que estaba dispuesta a acompañarle a esa celebración: sus padres. Tenía dos alternativas. La primera, y por la que le hubiese gustado decantarse, era ser honesta con ellos. No obstante, tenía serias dudas de que Paula y Frank le permitieran asistir, teniendo en cuenta que posiblemente esa celebración se llevaría a cabo por la noche, o cuando menos comenzaría a última hora de la tarde y se prolongaría hasta la madrugada, y eso sin contarles toda la verdad. No pensaba revelarles que un actor famoso le había invitado a un evento. Simplemente, en caso de haberse decidido por esta opción, les hubiese pedido permiso para salir de noche por primera vez a una discoteca con sus amigos. La segunda consistía en inventar una excusa para poder pasar gran parte de la noche fuera de casa, sin que sus padres sospechasen nada. En estas 2 últimas semanas había estado valorando una y otra opción, y finalmente la segunda idea le había parecido la más exitosa si quería hacerle ese favor a Terry. Lo que lamentaba era tener que involucrar a Annie, a Patty e incluso a la abuela de esta. Afortunadamente, contaba con la lealtad y complicidad de sus 2 buenas amigas para encubrirla. El plan consistía en decirle a los padres de Annie y a los suyos que Patricia iba a dormir sola esa noche porque su abuela viajaría desde la tarde hasta el día siguiente para visitar a un pariente, y Patricia tenía miedo de estar sola. Candy ya había previsto que debían decir Annie y ella si cualquiera de los padres de ambas sugerían que Patricia viniese a dormir con alguna de ellas. Sencillamente, Patty tenía serias dificultades para conciliar el sueño y no pegaría ojo en toda la noche
porque extrañaría su cama. «Hecho», exclamó Annie, sentándose al lado de su amiga cuando llegó. Candy estaba tan distraída que ni siquiera la había escuchado acercarse. «¿Hecho?», repitió Candy mientras se incorporaba. «¿Seguro?». «Sí, tonta. Esa noche dormiré en casa de Patty. Si tus padres dudasen, que no lo creo, y llamasen a mi casa, se quedarán tranquilos cuando los míos les confirmen que tú y yo estamos donde Patty. Así que ya puedes ir avisando a los tuyos de que tú también dormirás allí». «Gracias, Annie». Candy la rodeó con un brazo y la besó en la mejilla. «No me des las gracias. ¿Cuántas veces no me has ayudado tú cuando Archie y yo comenzamos a salir? Pero no es lo mismo. Tú te vas a ver envuelta, al igual que Patty, en todo esto, solo para que yo pueda hacerle ese favor a Terry». Candy no pudo evitar que su voz sonase pesarosa. Annie le quitó una brizna de hierba que había quedado prendida entre sus rizos. «¿Seguro?», preguntó poniéndose seria, al formular la misma pregunta que ella le había hecho minutos antes. «Claro, Annie», replicó la rubia, con un tono que daba a entender que la pregunta de su amiga era innecesaria. Pero se apresuró a aclarar. «Archie ya era tu novio cuando yo te encubría para que pudieras verle sin que tus padres lo supieran. En cambio, Terry, no me refería a eso». Annie le interrumpió con una calma contrastante con la inquietud de Candy. «¿Entonces?». «Quería decir que si estabas segura que todo este plan que has maquinado es solo para hacerle un favor a ese actor». Candy se mordió el labio inferior y apartó la mirada de Annie, concentrándose en despegar una pequeña hoja que había quedado enredada en los ejes de su bicicleta. Luego respondió de manera que nada tenía que ver con lo que Annie le había preguntado. «Tengo que hablar con Anthony cuanto antes», dijo con la vista clavada en la pequeña hoja con la que ahora sus dedos jugueteaban mecánicamente. «Te has quitado el colgante que te regaló», señaló Annie cuando volvió la cabeza hacia Candy y se dio cuenta de que no había nada colgado alrededor de su cuello, aunque eso en realidad no la sorprendió. «¿No te gustaba?», inquirió cuando su amiga asintió con un leve movimiento de cabeza. «Por supuesto que me gustaba», confesó Candy con una voz tenue. «Pero no debí aceptarlo, porque hacerlo creo que tuvo el mismo significado para Anthony que si hubiese colocado un anillo alrededor de mi dedo que dijera expresamente que le pertenezco». Annie hizo una mueca de conformidad. «Estoy de acuerdo. Lucir la inicial de su nombre junto con la del tuyo es tanto como aceptar un compromiso. Así que no te queda otra que aclarar las cosas con él». Candy volvió a sentir muy cabizbaja. «No quiero hacerle daño, Annie», murmuró con un hilo de voz. «Eso es inevitable y lo sabes. Pero cuanto más postergues el momento, será mucho peor». «Lo sé», admitió suspirando con tristeza. «Pero dime una cosa, Candy. Si no hubieses conocido a ese hombre, en este momento, ¿pensarías que ese colgante es un problema o estarías flotando en una nube de felicidad, por lo que quiere decir?» «No tiene nada que ver con Terry», respondió Candy, levantándose de un salto. «Como le dije a mi madre, soy demasiado joven para formalizar una relación». «¿Y si el colgante te lo hubiese regalado Terry?». La pregunta escapó de los labios de Annie sin poder contenerse. Candy apretó los dientes para mantener la boca cerrada y tendió un brazo hacia su amiga para ayudarla a incorporarse. Luego levantó la bicicleta y dijo: «Sube, Annie, te invito a una pizza en Stratford. Desde allí llamamos a Patty para que nos acompañe».
Annie permaneció en silencio unos segundos, con una expresión de resignación, mientras miraba a la bicicleta y a su amiga alternamente. Estaba claro que Candy no iba a responder a su última pregunta. «No podemos ir andando», sugirió desalentada, pues intuía cuál sería la contestación de Candy. «1 milla y empujando a la bicicleta. Ni hablar». El rostro de Annie se descompuso. «¿Qué problema tienes, Annie? Yo conduzco muy bien». «Tú conduces como una loca», dijo cariñosamente, poniendo los ojos en blanco y santiguándose antes de subir a la parte trasera de la bicicleta y aferrarse con todas sus fuerzas a la cintura de su amiga. Era la 5ª vez que levantaba el auricular en esa mañana para comprobar si el teléfono tenía el tono que indicaba que funcionaba correctamente, y esa acción había venido repitiéndola a lo largo de las 2 últimas semanas. La incertidumbre era una sensación por demás desagradable, y últimamente la estaba experimentando con bastante frecuencia. 2 semanas era tiempo más que suficiente para decidir si iba a acompañarle a la sala Rhapsody, donde tendría lugar la celebración tras el broche final de la última función. Esa espera comenzaba a desquiciarle. Volvió a comprobar la línea del teléfono. Si no le daba una respuesta en los próximos días... Se dirigió hacia la puerta y tomó las llaves del Aston Martin V8 que estaban colgadas junto a las del Porsche y del Mercedes-Benz Clase G en un elegante tablero en la pared de al lado. Las agujas de su Rolex Daytona le indicaban que faltaban unos pocos minutos para el mediodía. Había quedado con Brad en Birmingham para comer y hablar de un nuevo patrocinio a la 1:30, y apenas había 40 kilómetros hasta allí. Tenía tiempo más que de sobra. Así que, antes de salir, volvió a comprobar si el teléfono funcionaba correctamente e incluso llamó a la compañía para preguntar si se había producido alguna incidencia en la línea en las últimas 2 semanas. Vincent Brower, hundido en su sillón de escritorio, observaba con inquietud a su hijo Anthony, erguido frente a él con los brazos cruzados. Faltaba poco para la 1 de la tarde, hora en la que ya deberían haber abandonado la oficina de dirección del Birmingham Skyline Hotel. Sin embargo, en esa mañana nada parecía marchar bien en el lujoso y emblemático hotel, sede central de la cadena hotelera. El problema que les acuciaba era de suma urgencia. La empresa de seguridad contratada no había acudido a primera hora para recoger la cuantiosa suma de dinero que reposaba en la caja fuerte. Era imperativo que ese dinero llegase al banco antes de las 3 de la tarde y el tiempo se agotaba. La preocupación se reflejaba en el rostro de Vincent. No solo estaba en juego la gran cantidad de dinero, sino también la reputación del hotel y la cadena hotelera en su conjunto. Un retraso en la entrega de efectivo podría acarrear graves consecuencias. Por enésima vez llamaron a Secure Money Solutions para pedir una explicación, pero nadie en la empresa supo darles una respuesta satisfactoria, asegurándoles que el furgón con el conductor y los 3 vigilantes armados había salido a la hora prevista para hacerse cargo de la recogida. La única posibilidad que barajaban era la de que el furgón blindado hubiese sufrido algún percance en el trayecto. Además de eso, Vincent no podía contar con la ayuda de su socio, puesto que se encontraba en una importante reunión con los principales accionistas de la compañía, junto con su hijo Archibald. Vincent negó con la cabeza al escuchar la propuesta de su hijo. Es demasiado arriesgado y sobre todo demasiado peligroso para ti, Anthony.
Anthony resopló, bastante frustrado, y apoyó las manos sobre el escritorio, inclinándose hacia su padre. ¿Se te ocurre otra solución, papá? ¿Confías plenamente en alguno de los empleados para hacerle responsable de llevar el dinero al banco? El señor Brower negó con la cabeza una vez más, visiblemente contrariado, mientras retorcía las puntas de su bigote. Papá, si el dinero no está ingresado antes de las 3, no se podrán pagar los seguros sociales de la mayor parte de los empleados y nos enfrentaremos a una sanción administrativa bastante cuantiosa, le recordó el muchacho. Lo sé, hijo, pero me sigue pareciendo demasiado peligroso que vayas tú solo al banco con más de 12.000 libras encima. ¿Y tú no puedes anular la reunión con los proveedores y acompañarme? Imposible, hijo. Hacerlo supondría perder la propuesta que nos hicieron y tener que buscar otros nuevos, que dudo puedan igualar su oferta. Ello conllevaría un desorbitado descenso en los márgenes de beneficio, algo que no nos podemos permitir, y lo sabes. Anthony asintió con una expresión solemne. Entonces, no hay otra solución, papá. Yo me encargaré. No va a pasar nada por un día. El hombre miró al joven en silencio. La tensión se reflejaba en su rostro mientras contemplaba todas las posibilidades. Anthony, en situaciones como esta, es importante considerar todos los aspectos. ¿Te has parado a pensar si la ausencia de la empresa de seguridad podría deberse a algo más que una simple casualidad? Sí, admito que esa idea también se me pasó por la cabeza. Pero es absurdo, papá. ¿Quién? En esta empresa se maneja mucho dinero, hijo. Tenemos empleados a los que apenas conocemos porque llevan muy poco tiempo trabajando con nosotros. Sin embargo, ellos conocen casi todas nuestras rutinas. Eso sería una posibilidad entre 1.000.000, discrepó Anthony sacudiendo la cabeza. No podemos demorarnos más si queremos que el dinero llegue a tiempo al banco. Yo me ocuparé y no hay más que hablar. Vincent se puso de pie, rodeó el escritorio para acercarse a su hijo y colocó una mano sobre su hombro. Anthony, prométeme que si ves algo raro o sospechas de alguien, no te harás el héroe. La voz del hombre dejó en claro que su preocupación había llegado a su grado máximo. El joven se limitó a asentir con una pobre sonrisa.